Éxodo capítulo 3, a la altura del versículo 7 y 8. Dice así la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. La iglesia que espera a Cristo dice: amén. Gloria a Dios. Dijo luego Jehová: bien he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, y he oído su clamor a causa de sus exactores, pues he conocido sus angustias, y he descendido para librarlos de la mano de los egipcios y sacarlos de aquella tierra a una tierra buena y ancha, a tierra que fluye leche y miel, a los lugares del cananeo, del eteo, del amorreo, del fereceo, del jebuseo y del jebuseo. Vamos a orar por esta palabra. Padre, gracias por tu bendición, tu Espíritu Santo. Te pido, Espíritu de revelación de tu palabra, tu conocimiento, Dios del cielo, mi oído en el cielo y mi boca en la tierra para predicar tu palabra. No pretendo hablar, Señor, sabiduría humana, sino predicar con la gracia y con la unción de tu Espíritu Santo. En el nombre poderoso de Jesús, yo me encargaré de darte la gloria, la honra, porque solo tuya es, Padre. Gracias, Señor. Amén. Nación y es un cumplimiento. Y un cumplimiento. Una palabra, una acción y un cumplimiento. Gloria a Dios. Permítame hacer una breve introducción para que podamos entender a dónde Dios, amén, nos quiere llevar. Todos conocemos que Éxodo, amén, significa salida. Todos sabemos eso, gloria a Dios. Pero al leer estos versículos, gloria a Dios, podemos ver el cumplimiento del pacto que Dios le dio a Abraham en Génesis capítulo 15. Gloria a Dios. Ten por cierto que tu descendencia morará en tierra ajena y será esclava allí y será oprimida por 400 años. Aleluya. Vemos que Moisés, amén, se levanta por mandato de Dios. Amén, saca este pueblo, son librados después de 400 años, amén, de 430 años, amén, de esclavitud. Amén, no hay contradicción, sino que son dos formas de contar el mismo proceso. Amén, 400 años de aflicción y vida extranjera y 400 años desde la primera promesa hasta la salida de Egipto, gloria a Dios. Luego que este pueblo sale, amén, aleluya, Dios lo lleva por medio del desierto. Pero la Biblia relata algo muy importante. Es que dice la Biblia que luego que, amén, lo lleva por el desierto, relata que se detienen en el monte Sinaí, donde ahí nace un pacto conocido como el pacto mosaico. Gloria a Dios, aleluya. Yo quiero explicar lo que es un pacto. La Biblia habla de pactos condicionales y pactos incondicionales. Un pacto es un compromiso legal y espiritual entre Dios y el hombre, que puede tener condiciones o cumplir o ser incondicional, basado totalmente en la fidelidad a Dios. Es decir, pacto condicional depende de la fidelidad que el hombre le tenga a Dios. Pacto incondicional es un pacto que no importa lo que el hombre haga, no se rompe. Gloria a Dios. Amén. Conociendo lo que son los pactos, vemos que el pacto mosaico es un, amén, pacto condicional. ¿Por qué? Vamos a verlo ahora. Amén, aleluya. El pacto de Dios con Moisés, también llamado el pacto mosaico o sinaítico, fue un acuerdo condicional que Dios hizo con el pueblo de Israel en el monte Sinaí, después de haberlos liberado de Egipto. Eso es uno de los pactos más importantes del Antiguo Testamento, porque organiza a Israel como nación bajo el gobierno de Dios. Éxodo 19, amén, aleluya, dice: habían salido de Refidim y llegaron al desierto de Sinaí, y acompañaron en el desierto, y acampó en Israel delante del monte. Y Moisés subió a Dios, y Jehová lo llamó desde el monte, diciendo: así dirás a la casa de Jacob, y anunciará a los hijos de Israel: vosotros visteis lo que hice a los egipcios, y cómo os tomé sobre alas de águilas, y os he traído a mí. Ahora pues, si daréis oído a mi voz y guardéis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Aleluya. Y basado en este pacto, amén, aleluya, que incluía la obediencia de por medio,
Dios promete a Israel una tierra que fluye leche y miel. Pero la tierra, amén, para poder ganarla también está unida a este pacto. Porque el pacto está unido a la obediencia. Y esta tierra también estaba, amén, ligada a la obediencia de Dios. Gloria a Dios, aleluya. Esta promesa requería una acción del pueblo de Israel. Una acción que iba a determinar el cumplimiento de la promesa. Acción es el acto de hacer algo, ejecutar una obra, tomar una decisión que produce movimiento o algún cambio. La acción debe reflejar el carácter. ¿Qué es el carácter? Gloria a Dios. Yo mismo entro a lo que Dios me dio. Aleluya. Quiero traer esto para que entienda. Carácter, definición general, es el reflejo de tus valores y convicciones. Se manifiesta en tu conducta constante, no solo en actos aislados. Se forma con el tiempo a través de decisiones repetidas y pruebas superadas. Amén, esa es la definición que el mundo le da. Pero, amén, aleluya, la Biblia define el carácter que está ligado al corazón, a la integridad y a la semejanza a Cristo. En palabras resumidas, el carácter es lo que eres cuando nadie te está mirando. Gloria a Dios. Y este pueblo, amén, aleluya, debían reflejar, amén, el carácter correcto para poder entrar en aquella tierra prometida. Recuerde que este pacto tenía una condición. Si obedecían, iban a recibir lo que Dios les había hablado. Pero si desobedecían, el pacto se iba a romper. No por culpa de Dios, sino por culpa del hombre. Amén, aleluya. Y estoy predicando para el tema una palabra, una acción y un cumplimiento. La palabra Dios se la dio a Dios en el monte Sinaí. Ahora ven la acción, amén, aleluya, y va ligada al carácter para ellos poder ver el cumplimiento de esta palabra. Pero la acción, aleluya, amén, es el carácter, gloria a Dios, que nosotros debemos tener para ver lo que Dios nos habló. Amén, aleluya. Por eso vemos una iglesia hoy multiplicándose, pero sin carácter. Por eso vemos la gente hoy creciendo con grandes ministerios, pero sin carácter. Por eso vemos una generación que se está levantando, pero no tienen carácter. Porque la gente, amén, confunde algo. Y es que la gente dice que mientras más oprimían al pueblo de Israel, más se multiplicaban. Y eso es cierto, la Biblia lo relata. Pero cuando usted busca, amén, a fondo, esta generación que se estaba multiplicando era una generación que seguía rebelde y lejos de Dios. Entonces la Biblia nos enseña que no porque yo me esté multiplicando, que no porque yo tenga una buena agenda, que no porque me inviten a predicar, significa que yo esté bien delante de Dios. Porque el crecimiento, amén, aleluya, y la multiplicación no refleja el carácter. El carácter lo refleja cuando nadie te está viendo. Israel no tenía carácter. Por eso duraron 40 años dando vueltas en el mismo lugar. Porque el carácter te hace avanzar. La obediencia te hace avanzar. Pero el desobedecer te detiene y te mantiene dando círculos en tu propio desierto. Y es por eso, amén, que vemos una iglesia, amén, que en medio de estos tiempos se está deteniendo. No porque no tiene una palabra de parte de Dios, es porque no han aprendido a accionar para ver el cumplimiento de lo que Dios se habló. Amén, aleluya. Y Dios ha hecho muchas promesas a cada uno de los que estamos aquí. Pero las promesas de Dios requieren de una condición. Amén, aleluya. Es decir, la salvación es un pacto que tiene una condición. ¿Cuál? La Biblia dice que cree en el Señor Jesucristo y serás salvo, tú y tu casa. Pero también la salvación va ligada con la santidad y todo lo que tú conoces. Es decir, el hombre que se aleja de Dios es el hombre, amén, aleluya, que no participa de esta salvación. Aunque la Biblia dice que por gracia somos salvos, no por esa gracia todos irán al cielo. Porque vivir bajo la gracia es bueno, pero lo que te condena es vivir bajo pecado en la misma gracia. Gloria a Dios. Por eso es que tú ves, amén, que hay una humanidad condenada por el pecado, porque en esta dispensación conocida como la gracia, ellos siguen viviendo en pecado. No porque Dios quiere, no porque Dios no está llamando al hombre, es que el hombre, dice la Biblia, que Dios le habla de una o dos maneras y el hombre sigue sin entender.
Entonces la acción es lo que te lleva a obedecer a Dios. La obediencia siempre traerá resultados positivos, porque todos los mandamientos se resumen a uno: obedecer a Dios. Si usted obedece a Dios, usted cumple todo lo demás. Pero nosotros, la iglesia de hoy, estamos siendo como este pueblo. Nos queremos multiplicar, nos queremos agrandar, queremos que Dios nos use, queremos cantar, queremos predicar, pero seguimos dando vuelta en el mismo círculo. Amén, por causa de que no tenemos un carácter delante de Dios, porque la gente confunde el carácter y la gente cree, amén, que tener carácter es ser malcriado, es ser repugnante. Amén, la Biblia me enseña que tener carácter es tener los frutos del Espíritu, mi vida. Eso se llama tener carácter. Por eso, gloria a Dios, aleluya. Charles Spurgeon dijo: en el cielo no se reconocen los títulos, sino los frutos del Espíritu en tu carácter. En el cielo, amén, aleluya, el que no tiene carácter no puede entrar al cielo, porque no refleja los frutos del Espíritu. Por eso, amén, aleluya, es que solo Josué y Caleb lograron entrar a aquella tierra prometida de la cual Dios había hablado. ¿Por qué? Porque los demás no supieron reflejar carácter, y ese es el problema que estamos enfrentando hoy en la iglesia, que predicamos muy bien, cantamos muy bien, tenemos teología, tenemos hermenéutica, tomamos dominio del altar, pero no tenemos carácter delante de Dios. Y es fácil ser cristiano en cuatro paredes. Lo difícil es mostrar el carácter afuera, donde nadie me ve, donde no me conocen. Sí, Señor. Sí, Señor. Porque el carácter refleja lo que yo soy en Dios. Es decir, los frutos hablan más de mí. Por eso es que usted oye, amén, un dicho muy famoso que dice que tus acciones hablan más que tus palabras, porque tú eres lo que tú me proyectas, tú no eres lo que tú me hablas. Y este pueblo amaba a Dios de labios, pero su corazón estaba lejos de Él. Por eso duraron 40 años, una generación entera, amén, aleluya, dando vueltas en el mismo círculo. Usted no se ha preguntado por qué, amén, duraron 40 años dando vueltas en el mismo lugar cuando había un camino más corto. Era porque no estaban preparados para entrar a la tierra prometida. Y así estamos nosotros muchas veces dentro de la iglesia. Nos encontramos dando círculos en el mismo lugar, amén. Y hay gente que se pregunta: ¿y dónde está mi ministerio? ¿Y dónde está lo que Dios me habló? ¿Y dónde está la promesa que Dios me habló? Es que te hace falta carácter, y mientras tú no tengas carácter, no podrás recibir lo que Dios te habló. Porque el que no refleja carácter nunca estará preparado para recibir la promesa de parte de Dios. Es por eso que usted ve que hay gente que avanza más que nosotros, porque son gente que están aprendiendo a tener carácter delante de Dios. Entonces, pero hay gente que le cuesta tener carácter porque le gusta desobedecer a Dios, porque no dejan que Dios trabaje en ellos, porque no dejan que Dios los moldee, porque no dejan que Dios los transforme. Es por eso que no pueden ver la acción de Dios en medio de ellos, porque aquel que no deja trabajar a Dios nunca podrá ver lo que Dios le prometió. Solo los hombres que se ponen en las manos de Dios, que dejan que Dios los rompa, que dejan que Dios los haga de nuevo, que dejan que Dios trabaje en ellos, solo ellos ven lo que Dios les habló. Pero cuando usted es una persona que lleva tantos años en el evangelio, estancado en el mismo lugar, hay algo que está pasando, hay algo que está sucediendo, hay algo, amén, que está ahí escondido, y se llama falta de carácter. Porque nosotros no podemos, amén, encajar todo en que las cosas se cumplen cuando Dios habla, claro que sí. Pero si tú no estás preparado, nunca verás lo que Dios te habló. Dios le prometió a este pueblo una tierra que fluía leche y miel. Dios había hecho un pacto con Abraham. Dios estaba dispuesto a cumplirlo. Pero cuando usted lee la Biblia,
las condiciones que Dios le puso a este pueblo. Éxodo capítulo 20, versículo 20 al 31. No te hagas imagen, no hagas estas cosas, mantente firme, mantente fiel. ¿Qué fue lo que hizo este pueblo? Todo lo contrario a lo que Dios le habló. Porque era un pueblo que reflejaba carácter simplemente cuando el líder estaba al frente de ellos. Pero cuando el líder no estaba, era un pueblo que se ponía rebelde. Por eso usted ve que cuando Moisés subió, ellos se desesperaron y ¿qué hicieron? Hicieron un becerro de oro. Porque hay gente que solo muestra carácter delante del pastor, delante del líder, delante del diácono que está ahí. Pero en su casa no tienen carácter. Pero te tengo noticias. Jesús dijo algo bien claro, hablando del carácter. Y él dijo, por su fruto los voy a conocer. Hay gente que cree que el descuido no se nota. Hay gente que cree que lo que ellos cargan no se nota. Hay gente que cree que su desobediencia no se nota. Podrá cantar bien, podrá predicar bien, pero hay algo que se nota dentro de ti. Por eso es que la iglesia necesita tener carácter para poder ver las promesas de Dios. Todo lo que Dios le estaba pidiendo a este pueblo era la obediencia. Y este pueblo siempre reflejaba lo contrario, desobediencia. Todo lo que Dios le está pidiendo al pueblo de hoy es la obediencia. Y todo lo que la iglesia de hoy refleja es lo contrario. La obediencia es decir, el carácter te hace avanzar. Pero la desobediencia solo te hace andar en círculo en tu misma prueba. ¿Usted sabe cuánta gente hay repitiendo la prueba una y otra vez como este pueblo? Por causa de no tener carácter. Entonces nosotros muchas veces nos encontramos perdidos en nuestros propios desiertos por no haber dado fruto en la prueba. Porque cuando usted se cuelga en la escuela, en un examen, usted no lo pasa de grado, usted lo vuelve a repetir. Entonces eso es lo que Dios hace con el hombre. Pero si nosotros no dejamos que Dios trabaje en nuestro corazón, en el interior, porque ese es el problema de nosotros los sanadoctrinas, que nos estamos vistiendo muy bien y estamos con manga larga y con faldas hasta abajo, y yo soy santo, créeme, santo, digo, apoyo la santidad por dentro y por fuera, amén, aleluya, pero tenemos nuestros corazones, amén, podridos, lejos de Dios, lejos del altar, ministros que no se abran, amén, que se envidian unos a otros. Hoy los ministros pelean por quién tiene la agenda más llena. Hoy la gente pelea por quién canta mejor, pero nadie está peleando por ser un siervo. Y eso es preocupante, cuando estamos peleando por posiciones en la tierra, pero hay una posición vacante en el cielo y es la de siervo. Pero nadie quiere ser siervo, porque ser siervo cuesta. Todos quieren ser vistos por los hombres, todos quieren recibir aplauso de los hombres, pero nadie está en el lugar secreto. Nadie está buscando a Dios en espíritu y en verdad. Hay muchos que sí, hay un remanente, pero yo no sé cómo la iglesia se puede conformar con un remanente cuando hay una herencia, cuando hay una promesa que nos espera. Hay que volver a llorar en el altar, hay que volver a tener carácter, hay que volver a reflejar fruto. No podemos seguir ignorando la voz de Dios, hay que volver a tener acción para ver el cumplimiento de Dios. Gloria a Dios. Utilizar la desobediencia es lo peor que un creyente puede hacer. Sin embargo, es lo que constantemente muchas veces utilizamos. Te dije que el carácter te hace avanzar, la desobediencia te detiene. Es por eso que no has visto muchas veces que Dios te habló. No fue que Dios te mintió, es por culpa nuestra. Porque nos hace falta carácter. Y si tú le estás pidiendo a la iglesia, es que la iglesia vuelva a tener carácter, no de labios, de verdad. Si algo que Dios le está pidiendo a la iglesia es que la iglesia vuelva a ser unida, que nos unamos de verdad, no simplemente de labios, que entendamos que mi batalla es tu batalla, que tu prueba es mi prueba. Amén, gloria a Dios. Aquí no podemos tener envidia, no podemos tener celo en los corazones. Usted sabe cuánta gente hay con envidia, con celos en los corazones, celos ministeriales. Tienen celo, porque no
han dejado que Dios lo moldee. Entonces la gente de hoy quiere posición, pero no quiere, amén, pasar lo que tú pasas. No quieren, amén, aleluya, pasar, amén, por aquellas cosas que Dios te habló. Y es por eso que estamos, amén, en una iglesia que de labios supuestamente está unida, pero amén, gloria a Dios, aleluya, dentro de su corazón tienen, amén, raíces de amargura. Y así estaba este pueblo. Supuestamente le servían a Dios, supuestamente adoraban a Dios. Cuando, amén, cuando usted lee la Biblia, dice la Biblia que allá, amén, iba Moisés y ellos de camino y vieron el monte allá a lo lejos, y el monte comenzó a tronar y comenzaron, amén, a ver relámpagos, y el pueblo tuvo miedo y le dijo a Moisés: habla tú con Dios, no vaya a ser que a nosotros nos mate. ¿Por qué? Porque era un pueblo que vivía lejos de él, y el que está lejos de él le tiene miedo a la presencia, le tiene miedo cuando el fuego pasa, o lavazo, cacabazo. El que tiene, amén, el que vive lejos de Dios le tiene miedo al fuego, porque sabe que el fuego revela lo que está escondido. El pueblo tuvo miedo y dijo: Moisés, habla tú, no sea que Dios nos mate a nosotros. Y así está el pueblo de hoy. No se quieren acercar por miedo. ¿Por qué? Porque tenemos pecados ocultos que nadie lo sabe, pero sabemos que estamos mal. Y eso produce estancamiento. Eso produce dar vueltas en el mismo lugar. Y usted lee, sí, que sus sandalias nunca crecieron, que su ropa estuvo intacta. Pero ¿de qué te vale tener la ropa intacta, las sandalias intactas, y no entrar a la tierra prometida? Te lo resumo en español. ¿De qué te vale tener buena ropa, buenos zapatos, vestirte bien, y cuando la trompeta suene te quedes con esa ropa? ¿De qué te vale? No vale de nada, no vale de nada. Porque lo que habla de ti no es tu ropa, no es como tú hablas, es el carácter. Spurgeon, mira lo que dijo Charles Spurgeon, dijo: cuida tu carácter y tu reputación se cuidará sola. ¿Qué dijo el proverbista? Tal es el pensamiento del hombre, tal es él. Tú eres lo que tú tienes en el corazón. Entonces tú tienes que meditar qué tú cargas en tu corazón para saber qué eres tú. Hay gente que cree que están bien, pero ellos saben que su corazón hace rato se alejó de Dios. Es por eso que yo no puedo entender cómo nosotros, lejos de Dios, le creemos a profetas que nos profetizan cosas que están bien. Amén, aleluya. Profetas que nos dicen: vamos para adelante sabiendo que todo está bien. Lo primero que Dios, amén, que tú estás mal, perdón. Lo primero que Dios hace, amén, aleluya, es corregirte. Después que Dios te corrige y te señala lo que tú haces mal, te levanta, te restaura y te ayuda a seguir. Pero en esa condición, amén, no podemos hacer nada. Lo que pasa es que a la gente hoy le gusta, amén, aleluya, los predicadores que le hablan bien, al profeta que le habla bien, al que nunca los corrige, al que nunca le dice nada. Y es por eso que hoy estamos amén, con falta de presencia dentro de la casa de Dios. No fue que la presencia de Dios se fue, no fue que Dios se fue de Sandín, no, Dios todavía sigue aquí, todavía el fuego está aquí. Lo que pasa es que el fuego no se puede manifestar completamente, porque hay dos o tres, amén, que están lejos de Dios hace rato. Dos o tres que en vez de reflejar el carácter, lo único que reflejan es que hace rato se alejaron del altar. Y si hay algo que Dios nos está invitando hoy, es a volver al altar, a caminar en obediencia para ver el cumplimiento de lo que Dios nos habló. Entonces, ¿por dónde nosotros estamos caminando? Este pueblo pensó que estaba bien, eran dirigidos por un gran líder. Nosotros también tenemos un gran líder. Moisés los guió, le enseñó los mandamientos, les dijo lo que tenían que hacer, pero este pueblo nunca obedeció. ¿Parecerá la iglesia de hoy o no? Porque nosotros hablamos mucho del pueblo de Israel y de lo que ellos hicieron, pero a veces nosotros estamos peor. Y aún viviendo bajo la gracia, conociendo lo que Dios habló en el Antiguo Testamento, conociendo lo que Cristo hizo en el Nuevo Testamento, que vino el nuevo pacto, nosotros a veces estamos peor. Aquel pueblo caminaba sin Espíritu Santo, nosotros tenemos el Espíritu Santo y a veces estamos peor.
Aquel pueblo vio maravilla. Nosotros hemos visto maravilla en nuestra vida. Dios nos salvó, Dios nos libertó, Dios nos ha entregado cosas y nosotros seguimos peor. Y después nos cuestionamos qué pasó, qué sucedió, por qué Dios mintió, por qué Dios no cumplió. Nunca el problema será Dios, siempre el problema seremos nosotros. Te lo vuelvo a repetir, nunca el problema será Dios, siempre el problema seremos nosotros por falta de carácter. ¿Usted sabe cuánto tiempo perdió este pueblo? 40 años. ¿Y qué dice la Biblia? Que de los más de ellos nos agradó Dios. ¿Cómo va a ser? Si era un pueblo que conocía la ley, si era un pueblo que sabía lo que tenía que hacer, si era un pueblo, amén, que veía a Moisés entrar allá al tabernáculo, si fue un pueblo, amén, que había Moisés bajar del monte con las instrucciones del tabernáculo, con los 10 mandamientos, ellos lo vieron. ¿Qué pasó con este pueblo? ¿Qué sucedió? ¿Por qué no entraron? Porque simplemente era apariencia. Y aquí nosotros tenemos buena palabra. Aquí los líderes nos guían bien, pero nosotros seguimos siendo desobedientes. Y luego queremos que Dios, amén, aleluya, ver las promesas de Dios, que Dios cumpla lo que prometió. Sin obediencia no hay cumplimiento. Por eso es que la Biblia dice que estas cosas se escribieron para nuestra enseñanza. Pero nosotros, en vez de aprender, repetimos la misma conducta. Y como nosotros, teniendo una guía, vamos a repetir lo mismo que este pueblo repitió. Si vemos que fueron, amén, que quedaron postrados en el desierto, que no entraron a la tierra prometida, a la tierra que fluía leche y miel, ¿sabe qué es? Su tipología del reino de los cielos, de los cielos, de los cielos. Y como nosotros, sabiendo que este pueblo pereció y que no entró, nosotros seguimos la misma conducta rebelde. Tanto así que este pueblo, después que Dios lo liberta, ¿qué quisieron? Le dieron a Moisés, nos hubiéramos quedado allá. Porque hay gente que luego que Dios le rompe las cadenas y no lo liberta, prefieren volver a Egipto. Son gente que no han entendido lo que es la gracia. Son gente que no han comprendido lo que es la gracia. Por eso yo le decía a la iglesia el martes donde estaba predicando, nosotros debemos aprovechar lo que es la gracia de Dios en nuestra vida. Y le decía a los jóvenes, ¿sabes por qué? Porque a veces nos estamos perdiendo dentro de la iglesia, viviendo la dispensación de la gracia, amén, pero sin aprovechar la gracia. ¿Y qué sentido tiene vivir bajo una dispensación llamada la gracia, pero seguir desaprovechando la gracia en el favor de Dios? Porque el mundo también vive bajo esa dispensación, pero el mundo, los de afuera, no la aprovechan. Por eso es que están perdidos, por eso es que no encuentran qué hacer, porque no aprovechan. Este pueblo no aprovechó el favor de Dios, no aprovechó la misericordia de Dios, que Dios los escogió, que Dios los movió, que Dios los libertó, que Dios les prometió cosas grandes. No lo aprovecharon y siguieron en lo mismo. ¿Hasta cuándo nosotros entenderemos que las promesas de Dios son para aprovecharlas? Y más cuando hay una salvación de por medio. ¿Hasta cuándo nosotros, la iglesia, entenderemos que hay una salvación que dijo el hebreísta, que hay que cuidarla con temor y con temblor? ¿Hasta cuándo nosotros entenderemos que la paga del pecado, dice la Biblia, que es muerte? ¿Hasta cuándo entenderemos que la Biblia dice no os dejáis de congregar como algunos tienen por costumbre? ¿Hasta cuándo entenderemos que Jesús dijo escudriñad las Escrituras porque os parece que en ella está la vida eterna? ¿Hasta cuándo entenderemos que Dios lo único que quiere es hacernos bien, que nos acerquemos a Él? Amén, que Dios quiere que nosotros nos salvemos, pero nosotros seguimos en nuestra misma condición. Entonces, si queremos ver lo que Dios nos habló, hay que volver a acercarnos a Él. Nadie nunca verá el cumplimiento de una promesa si está lejos de Dios. Eso no existe. Eso no existe. Por eso hay promesas que te faltan volver. Han pasado los años, no las has visto.
Hace rato que quizás Dios hubiera querido entregártela, pero no está listo. Pero no está lista. Y sobre todo la mayor promesa que es la salvación. Porque es triste, un pueblo, una iglesia, nos preparamos bien para cantar y es bueno. Nos preparamos bien para predicar y es bueno. Nos preparamos bien, amén, aleluya, en tener bien buena teología, buena palabrería, en tener unción, todo eso es bueno, pero no nos estamos preparando para llegar al cielo. Y eso es lo que a Dios le preocupa, ver una iglesia, amén, aleluya, que se está preparando bien para vivir aquí, amén, para hacer las cosas aquí, pero no para llegar al cielo. Y eso, amén, eso es lo que nosotros tenemos que entender, porque dice la Biblia que donde está vuestro tesoro, allí también estará vuestro corazón. Por eso es que tú ves creyentes que viven como si la venida de Cristo estuviera de aquí a 30 años. Y la Biblia dice algo, que hoy está más cerca nuestra salvación que cuando nosotros creímos. ¡Ah, Jehová! Entonces nosotros tenemos que planificar bien nuestros planes. Que mirarnos, como dice la Biblia, a ver si nosotros permanecemos en la fe que la Biblia dice. Porque tenemos muchos planes terrenalmente, pero ¿y tu plan para llegar al cielo dónde está? Y tu plan de consagración, y tu plan de ayuno, y tu plan de búsqueda no está. Ese plan no está. Tú solo piensas en trabajar los 7 días a la semana. Tú solo piensas en tener dinero. Tú solo piensas en afanarte. Tú solo piensas, amén, aleluya, en que tienes que tener una buena casa y todo eso es bueno, pero se te está olvidando lo primordial. Se te está olvidando tu salvación, la tuya, la de tu casa, la de tus hijos. Se te está olvidando que eres sacerdote de un hogar. Se te está olvidando que Dios te puso al frente y está muy enfocado en tener un buen carro, en tener una buena casa, pero te estás desenfocando para el don de lo primero que es ganar la vida eterna. Una palabra, una acción de cumplimiento. Dios puede enviar a 40 profetas a hablarte lo mismo. Puede venir el profeta de India, de Japón, de la China, donde tú quieras. Pero si tú no obedeces, nunca lo verás cumplido. Nunca verás lo que Dios te habló si no aprendes a obedecer. Usted dirá, quizás, amén, quizás el desierto fue el producto de su desobediencia. No. ¿Sabe por qué? Porque el que está ligado al cielo sabe caminar en cualquier territorio. Porque José lo metieron en una cárcel y él siguió dando fruto. Le llegó la tentación y él siguió dando fruto. Lo metieron en la cisterna y él siguió dando fruto. Jeremías estaba preso y él siguió dando fruto. Nunca en el estado en que te encuentras será, amén, una excusa para ser desobediente delante de Dios. Nunca el panorama que tú estés viviendo será una excusa para tú, amén, serle infiel a Dios. Nunca puedes coger tu prueba de excusa. Nunca puedes decir, yo fallé porque estoy viviendo esto. Mentira, tú fallaste porque es lo que está en tu corazón. Porque tú sabes que antes de tu pecar, y todos lo hemos experimentado, antes de tu pecar, tú maquinas en tu mente. Tú lo piensas. Antes de tú tomar la decisión, tú lo piensas ahí en el corazón. Pero hay gente que se le hace muy fácil pecar porque han perdido la sensibilidad al Espíritu Santo. ¿Por qué tú crees que Dios viene hablando lo mismo? ¿Por qué tú crees que Dios habla de Dios hay? ¿Por qué tú crees que Dios, amén, viene hablando lo mismo mensaje tras mensaje? ¿Por qué? Porque nosotros seguimos en la misma conducta. Porque creemos que porque las cosas no se cumplen fue que Dios mintió. Pero dice la Biblia que Dios es paciente y es misericordioso. Y es por eso que todavía estamos aquí hoy de pie, porque tiene misericordia, amén, aleluya. Pero eso tarde o temprano se acaba, porque tú sabes que Dios no puede, amén, Dios es justo. Dios, amén, no tolera el pecado. Es decir, amén, dice la Biblia que donde abunda el pecado, sobreabunda la gracia. Por el apóstol Pablo dijo, pero perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde en ninguna manera.
quiere decir que tarde o temprano nuestras acciones saldrán a la luz. Por eso que la Biblia nos manda a desechar toda obra de maldad y todo lo que a Dios no le agrada, para vestirnos de las almas de la luz. Entonces, si hoy estamos donde estamos, si hoy nos encontramos estancados en el desierto, si hoy nos encontramos estancados sin saber qué hacer, no fue por culpa de Dios. Somos nosotros los responsables. Porque el desierto de Dios trae crecimiento, trae avance, te lleva amén, aleluya, sea lo que Dios te habló. Pero el desierto provocado por tus malas decisiones te estanca, no te lleva a avanzar, te oprime. Porque Dios promete en medio del desierto que Él permite ayudarnos, levantarnos, darnos la fuerza. Pero en medio de ese desierto hay que caminar en obediencia. Nunca tendremos una excusa para decirle a Dios, fallé por esto. ¿Sabes por qué? Porque dice la Biblia que Él fue tentado en todo. En todo lo que tú estás pasando, en todo lo que yo estoy pasando, Él lo pasó. En todo. ¿Para qué? Para que nosotros hoy no dijéramos, Señor, esto fue difícil. Señor, esto es duro, yo fallé por esto. Por eso quiere decir la Biblia que Él se humilló en semejanza y tomó semejanza de hombre, haciéndose igual a los hombres. ¿Para qué? Para que nosotros tomáramos su ejemplo. Pero hoy, tristemente, la iglesia está mirando otro rumbo y no está mirando el reino de los cielos. Porque es triste uno ir a una iglesia, ver la necesidad que hay de palabra, la necesidad que hay de Dios, pero que luego te inviten el mes que viene y que la gente siga de la misma manera. Nosotros, mi hermano, no estamos faltos de palabra. Se nos da buena palabra. Estamos faltos de obediencia a Dios. Este pueblo de Israel no estaba falto de palabra. Créame que no. Yo sé que Moisés les explicó, la Biblia lo relata, perdón. Ellos estaban faltos de obedecer a Dios. Por eso, de todos los que eran, solo dos, sin contar las mujeres y los niños. ¿Por qué? Desobediencia. Entonces hoy tenemos que preguntarnos hacia dónde nosotros estamos caminando, porque nuestra desobediencia nos está alejando de Dios. Nuestra desobediencia nos está alejando del altar. Tu desobediencia te está dejando de encontrarte cara a cara con Dios. Tu desobediencia, tu descuido espiritual, que no te das de cuenta, porque hay gente que dice, yo sigo llegando a la iglesia, yo sigo levantando las manos, yo sigo cantando los 3 coritos en el devocional y las 3 alabanzas y sigo escuchando palabras. Sí, pero hace rato que estás lejos de Dios, porque ¿qué? Amén, que dice la Biblia en Apocalipsis, que tengo algo contra ti, que has perdido tu primer amor. Es decir, sigue llegando al culto, sigue levantando las manos, sigue cantando los coritos, pero ya estás hace rato lejos de Dios, porque a veces nosotros, amén, hacemos las cosas por rutina, porque como las sabemos hacer, como nos sale bien, ya no nos interesa, amén, hacer partícipe al Espíritu Santo. Es por eso que hoy, amén, en muchas iglesias ya Dios no se mueve. ¿Por qué? Porque están llenas de protocolos de hombres, y aquí el protagonista se llama el Espíritu Santo, y aquí el grande se llama el Espíritu Santo, y aquí el poderoso se llama el Espíritu Santo. Cuando nosotros sacamos al Espíritu Santo de nuestra vida, creyendo que nosotros sabemos hacer las cosas, es cuando nosotros comenzamos el rumbo al fracaso. Tú nunca serás fuerte por tu propia fuerza. Puede ser que un mes de esa prueba, lejos de Dios, tú camines bien. El diablo te deja, y te deja, y te deja. Pero yo te aseguro que tarde o temprano te va a dar un cantazo. Y si tú le estás agarrando de Dios, ay, qué triste sería. Santo Dios, aleluya.
¿Por qué tú crees que a nosotros las pruebas nos cogen por sorpresa? ¿Qué dice la Biblia? No os extrañéis por el fuego de prueba cada vez que ha de venir sobre vosotros, como si alguna cosa extraña os aconteciese. No es extraño, pero ¿por qué nos sorprendemos? Porque no estamos preparados. El golpe, amén, que uno no se las espera. Eso es cierto. Una muerte de un familiar, cosas así. Eso es de repente. Pero hay cosas que Dios avisa. Y aún avisando, nosotros seguimos de la misma manera. ¿Y cómo nos agarra la prueba? Descuidado. Sin ayuno, sin oración. ¿Sabes cuánta gente hay oprimida hoy en las iglesias? Ya no sienten el gozo de la salvación. Ya no sienten los ríos de agua viva. Antes hablaban lenguas, pero ya no. Antes danzaban, pero ya no. Y tú no puedes decir, no, es que ya yo cambié, ya a mí no me gusta eso. Mentira, es que te apagaste. Dejaste apagar al Espíritu Santo. Y hay algo que la Biblia dice bien claro: no apaguéis al Espíritu. Pablo lo dijo: no apaguéis al Espíritu. Es por eso que hay gente que antes lloraba en el culto, ya no lloran, ya no sienten nada. Y ahora lo critican todo y cuestionan todo. Pero ¿qué te pasó? Si antes tú eras de aquí, antes te gustaba alabar a Dios, antes tú levantabas las manos, antes te gozabas con los hermanos, antes saludabas a todo el mundo. ¿Qué fue lo que te pasó? Yo te lo voy a decir: tu carácter, amén, tu falta de carácter, amén, tu desobediencia te llevó a tu condición. ¿Y qué dice la Biblia? Que es hora de levantarnos ya del sueño. ¿Hasta cuándo seguimos durmiendo? ¿Hasta cuándo seguiremos escuchando lo mismo? Y no vamos a hacer caso. Es hora de levantarnos. Una palabra, una acción, un cumplimiento. Si este pueblo hubiera obedecido, hubiera visto el cumplimiento de Dios. Y aún así, mira qué tremenda es la Biblia, que Dios los sustentó, que Dios los ayudó, Dios les dio maná, vieron codornices, pero siguieron lejos de Dios. Mira qué misericordioso es Dios, que aún nosotros, estando lejos, Dios nos quiere seguir ayudando. Porque dice la Biblia que aún que nosotros seamos infieles, Él permanece fiel. Y hoy, en tu desierto, en tu prueba, en tu angustia, en tu lamento, Dios quiere ayudarte. La mano de Dios está extendida, el favor de Dios todavía está extendido, pero tú tienes que volver a retomar aquello que dejaste. Nunca la prueba, nunca lo que Dios permite será para que uno se muera, será para que uno, amén, se estanque. Siempre será, amén, para Dios probar nuestra fe, para Dios probar lo que hay en nosotros, para Dios probar lo que hay en nuestro corazón. Gloria a Dios, porque eso es lo que hace Dios. Dios quiere que tú sepas que en medio de esa prueba, amén, aleluya, tú entiendas que tú solo no puedes, que tú sola no puedes, pero amén, que con su mano tú pasarás al otro lado, que con su mano Él te ayudará a seguir hacia adelante, que aunque sea duro, que aunque sea difícil, Dios promete ayudarte, Dios promete pasarte al otro lado, porque el desierto tiene 3 etapas. Tú entras, amén, para el medio del desierto, en el camino arenoso, donde hace calor, donde es duro, siempre usted encontrará que hay un oasis. ¿Por qué? Porque en medio del desierto tú te puedes refrescar con agua. ¿Y que Jesús dijo? Yo soy la fuente de agua que salta para vida eterna, y el que de mí bebiere jamás tendrá sed. ¿Saben lo que la iglesia tiene que hacer en medio del desierto? Volver a beber del agua que salta para vida eterna. Hay que volver a pegarnos al altar. Como único nosotros en la iglesia vamos a obtener victoria
victoria es seguir orando, es seguir ayunando, es seguir buscando a Dios. Por eso es que el diablo está molesto con esta iglesia, porque en medio de pruebas, de tribulaciones, seguimos orando uno por los otros, seguimos ayudando uno por los otros. Hay que seguir haciendo lo que sabemos hacer. Si ves a tu hermano caído, ponle las manos y dile: estoy contigo, vamos para adelante, no te rindas, tú no puedes, pero yo voy a pelear por ti. Hace falta que como Aarón y Hor le levantemos las manos a los líderes que las tienen caídas. Hay que volver a tener compasión por nuestros hermanos, hay que volver a ayudar a aquel que está caído. Levantemos al que cayó, no lo critiquemos. Al que falló, vamos a levantarlo. Nosotros todos podemos, porque Cristo es nuestra fortaleza. ¿Por qué tú crees que el diablo sigue tirando? Cuando no es a uno, es a otro. Porque el diablo está tratando de desunirnos. El diablo lo que quiere es vernos afuera. El diablo lo que quiere es vernos muertos. El diablo lo que quiere es vernos lejos de Dios. Por eso Cristo hoy, Dios nos está diciendo: mira, hay una palabra que salió de mi boca, pero mi palabra requiere una acción para ver el cumplimiento. Por eso es que Dios nos está mandando hoy a volvernos a pegar a Él, a volvernos a buscarlo. Si no tienes fuerza, es normal no tener fuerza. Es normal que las manos se te bajen. Es normal cansarte. Tú sabes lo que los cristianos no pueden hacer. Amén, retroceder. Porque dice la Biblia: nosotros no somos de los que retrocedemos. Porque si yo retrocediera, no agradara a mi alma, no agradara a mi alma. Eso que estamos viviendo, que estamos atravesando, es para mañana ver la mano de Dios. Es para mañana ver lo que Dios habló. Es para mañana ver el cumplimiento y decir: hay un Dios que es grande, hay un Dios que es poderoso, hay un Dios que promete y sabe cumplir. Dios siempre está en medio de nuestros asuntos y problemas. Lo que pasa es que no siempre lo vas a sentir. Pero dijo: yo estaré con vosotros hasta el fin del mundo. Y Dios está ahí. Aunque a veces oramos y sentimos que no hay nadie a nuestro lado, Dios sigue estando ahí. Aunque a veces clamemos y sentimos que la oración no pasa, amén, aleluya, del techo, Dios sigue estando ahí. Porque Dios promete y Dios cumple. Y hay un Espíritu Santo que está ahí con nosotros. Que Él dijo, Jesús dijo: yo me voy, pero dejaré el Consolador. Que es el Consolador, el que nos ayuda, el que nos seca las lágrimas, el que dice: tú no puedes, yo te ayudo, siga hacia adelante. Pero volvamos a agarrarnos de la mano de Dios. Es necesario en medio de estos tiempos tan críticos obedecer a Dios, aun cuando nosotros no comprendamos lo que Él quiere hacer. No sé cuánta gente me dice: chico, pero es que yo no entiendo. Es que yo no entiendo. Yo le digo: yo tampoco entiendo. Pero tú sabes qué hago: obedecer. Porque Dios no nos llamó a entenderlo. Porque dice la Biblia que sus pensamientos no son nuestros pensamientos, que sus caminos no son nuestros caminos. Lo único que Dios llamó al hombre es obedecer. Y lo único que el hombre ha hecho desde el principio es desobedecer a Dios. Esto es la misma historia, al derecho y al revés. La obediencia te hace avanzar, la desobediencia te estanca y te hace morir. Y el diablo no tiene que utilizar estrategias nuevas. Él utiliza las mismas porque sigue funcionando. ¿Por qué tú crees que el diablo no cambia de estrategia? Porque el diablo sabe que él, amén, que lo que él está haciendo es un trabajo efectivo. ¿Usted sabe por qué? Porque cuando usted mira a su lado, hay gente que hace meses estaban, ahora no están. ¿Por qué? Porque Satanás hace bien su trabajo y el diablo no descansa.
Esto no es una carrera, amén, aleluya, amén, esto no es una carrera, amén, gloria a Dios, de corto, amén, de corto alcance, es una carrera, amén, de largometraje, lo dije bien, ¿verdad que sí? Gloria a Dios, una carrera larga, por eso es que el libro de Eclesiastés dice, no es de los ligeros la carrera, ni la guerra de los fuertes. Entonces procuremos que en cada prueba, en cada cosa que nos acontezca, estar cerca de Dios. Usted no se da cuenta que hay pruebas que tú las pasas cerca del altar y se te hace más fácil pasarlas. Pero hay pruebas que quizás usted las pasa lejos de Dios y qué difícil es salir de ahí. Qué difícil. Porque cuando usted está lejos de Dios ahí no hay dirección. Ahí usted no sabe dónde coger. Ahí usted no sabe qué hacer. Entonces, Dios nos está llamando hoy a regresar a Él. Si hay algo que la iglesia tiene que hacer es regresar a Él. Y si te estás haciendo, pues no te canses de hacerlo, sigue regresando a Él. Porque Él es lo único que te va a ayudar. Es lo único que nos va a ayudar en medio de tantos tiempos duros. Pero iglesia, no se les olvide que las puertas del infierno no prevalecerán contra la iglesia. La iglesia lavada con la sangre del Cordero es una iglesia que siempre estará en victoria. Nunca camines con tu cabeza abajo como si estuvieras en derrota. Siempre aprende a caminar, amén, con tu cabeza erguida, porque sabes lo que refleja eso. Eso refleja que estás en victoria. Usted sabe por qué usted nunca va a ver un soldado así para abajo, porque esa no es la postura que a ellos le enseñaron. A ellos siempre le enseñan a estar firmes, aun en los momentos duros, mirando hacia arriba. Y hay algo que la Biblia dice: puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Y si yo tengo que tener los ojos puestos en Jesús, ¿cómo yo tengo que estar mirando para arriba? Porque si miro para abajo no veo quién está al frente mío. Pero cuando yo miro hacia el frente, cuando miro hacia arriba, veo el galardón. Por eso es que el apóstol Pablo dijo: yo me olvido de lo que quedó atrás y yo me extiendo hacia lo que está hacia el frente. No mires hacia atrás, mira hacia el frente. No mires tu prueba, mira hacia el frente. Es verdad que a veces el dolor nos hace mirar atrás, a veces la angustia, la enfermedad nos hace mirar atrás, pero no mires atrás. Si miras para atrás, dile: ay, como yo vivía sin Cristo, ay, qué mal era mi vida, ay, qué mal era mi vida sin Dios. No mires atrás para desear las cosas pasadas, no mires atrás para mirar lo que tenías en el mundo. Mantente mirando hacia el frente, porque como único tendrá victoria es agarrado de su mano. Ya yo me voy. No es fácil las cosas que nos pasan, que enfrentamos, no es fácil. Pero siempre tenga presente que usted no es el único que está pasando por una prueba, sino que la Biblia dice que esto se cumple en nuestros hermanos alrededor del mundo. Pero pregúntate si lo que estoy viviendo es provocado por mí o es porque el cielo me está probando. Si es provocado por ti, necesitas arreglar cuentas. Si fue que el cielo lo aprobó, pasarás al otro lado. Si fue que el cielo lo permitió, pasarás al otro lado. Si fue que Dios lo permitió, Dios estará contigo. Si fue que Dios lo permitió, Dios te va a ayudar. Si fue que Dios lo permitió, Dios te va a dar fuerza. El salmista dijo algo importante: joven fui y he envejecido y no he visto justo desamparado, porque los justos nunca
tengas serán desamparados en el desierto. Pero cómo Dios te puede ayudar tú siendo injusto. ¿Cómo? Y aún así Él lo hace, pero Dios no contenderá para siempre con el hombre. Hay un momento que el Espíritu Santo se contrista, se aparta y se aleja. Respondamos a su llamado. Hay promesas de parte de Dios. Hay muchas cosas que nos faltan por ver. Aleluya. Y la mayor promesa que tenemos es que la trompeta está a punto de sonar. Y por eso es que Jesús dijo: cuando ustedes veáis todas estas cosas, erguíos, porque vuestra redención se acerca. Cristo viene, iglesia, no te rindas, no desmayes. Una palabra, una acción y un cumplimiento. Veremos lo que Dios nos habló. Si accionamos como Él quiere, pasaremos al otro lado. Es necesario pasar a Macedonia. Vamos a ayudar a los que no pueden. Vamos a ayudarlos a pasar para que ellos también puedan llegar al cielo, para que ellos también puedan andar. Quizás hoy no está fuerte, pues ayuda al que está débil. Quizás hoy te encuentra bien, pues ayuda al que no puede. Pero juntos perseveraremos para ver lo que Dios nos habló. Póngase de pie esta noche.